Ok, chicos, vamos a ver, se llama reembolso de préstamo. ¿Sí? ¿Qué significa reembolsar un préstamo? Sí, o sea, amortizar una deuda, dijimos que es un proceso por el cual se la extingue. ¿Cómo extingue usted una deuda? Ya sea mediante un pago único o mediante una sucesión de pagos en el tiempo. Ojo, para que una deuda se extinga, usted tiene que pagar capital. Si no, la deuda no se va a extinguir. Si usted solo paga intereses, siempre su deuda va a quedar pendiente. ¿Ok? Entonces, por eso es necesario determinar lo siguiente. Primero, la tasa de interés. Obligatoriamente tiene que haber una tasa de interés. Segundo, la forma de cálculo de los intereses. Tercero, o sea, cuando digo fórmula de cálculo de los intereses, ¿cómo lo va a calcular los intereses? ¿Sobre el saldo deudor o sobre la deuda directa? ¿No? Tercero, la oportunidad del pago de los intereses, es decir, cada qué tiempo va a pagar los intereses. Cuarto, la forma de cálculo de las amortizaciones. ¿Cómo va a calcular las amortizaciones de capital? ¿Sí? Y quinto, la oportunidad de pago de las amortizaciones. ¿Ok? Ahora, escuche lo siguiente. Debemos tener en cuenta que si los intereses se pagan de una sola vez o periódicamente, y si se fija el reembolso de capital en una fecha determinada, no hay problema de capitalización, porque usted estaría básicamente trabajando a interés simple. ¿Sí? Ahora, nosotros, la ley financiera que vamos a usar para calcular es la ley financiera del interés compuesto. ¿Sí? Ahora bien, y también, ¿cuáles son los sistemas que vamos a utilizar? Los sistemas que vamos a utilizar son aquellos sistemas considerados como normales. ¿Por qué? Porque el saldo de deuda siempre se va a calcular, porque los intereses, perdón, se calculan siempre sobre el saldo de deuda. Ahora, vamos a usar alguna nomenclatura en especial. ¿Y cuál es esa nomenclatura en especial? Se la voy a ir poniendo. La primera nomenclatura nueva va a ser C sub P. ¿Qué significa C sub P? Es simplemente la cuota total. ¿Ok? La cuota total. A ver, voy a ponerlas toditas y se lo voy a explicar. Este de acá, P menos 1P. Este sería T sub P, T grande P. B sub P, vamos a poner acá T grande N, T grande N, B sub P y B sub 0. Perfecto. Ahora bien, entonces, ¿qué significa C sub P? Repito, es la cuota total. ¿Qué significa este de acá? Es la I, es el interés contenido en la cuota P, pero fíjense que dice interés entre el periodo P menos 1P, en otras palabras, es el interés contenido en la cuota P, porque los intereses de un periodo siempre se calculan de un periodo, ¿no? Y no se calculan por adelantado, por periodo vencido. Usted quiere calcular el interés de enero, tiene que esperar que transcurran los 31 días de enero y así sucesivamente. Esta T minúscula sub P, ¿qué significa? La amortización de capital contenida en la cuota P. Esta T mayúscula, P, ¿qué significa? Amortización acumulada hasta el periodo, amortización acumulada hasta la cuota P inclusive, ¿no? Y después el T sub N, ¿qué significa? Total amortizado. Este T sub N, que es el total amortizado, sí o sí, siempre tiene que ser igual a la deuda. Tiene que cuadrarse el octavo. Y después, ¿qué tenemos? El T grande P, dijimos que era amortización acumulada hasta el periodo P, y después el B sub P, ¿qué era el B sub P? Saldo de deuda después de pagada la cuota P. ¿Sí? Y el B sub 0, que lo anoté acá, es el préstamo inicial. Ahora, de todos los préstamos, de todos los sistemas de amortización de préstamos, los dos más utilizados es el famoso sistema francés y el sistema alemán, que somos los que vamos a estudiar acá. El primer sistema que vamos a ver es el sistema francés. Bien, ¿cuál es el supuesto fundamental del sistema francés? Es que los intereses se calculan sobre el saldo de la deuda y que además la cuota a pagar va a ser cuota constante. Y otra cosita, sí o sí, lo que vamos a estudiar en este curso es que la forma de pago de las cuotas van a ser vencidas. Porque en la vida real funciona así. Todas las cuotas se pagan por periodo vencida. Usted le da el crédito hoy y su primer cuota que empieza a pagar es dentro de un periodo. ¿Correcto? Por lo tanto, todas las cuotas van a ser vencidas. Ahora fíjense bien. Entonces, el primer supuesto que vamos a hacer es suponer que la cuota que yo voy a pagar es vencida. Pero fíjense bien, si yo dibujo la operación, esto es así. Ustedes, periodo 0, periodo 1, periodo 2, periodo 3, y así sucesivamente hasta llegar hasta el periodo N.
¿Cómo son mis cuotas a pagar fijas? Fíjese, la cuota 1, la cuota 2, cuota 3, ¿cuántas cuotas son las que voy a pagar? N. Pero aquí en el sistema francés, yo estoy suponiendo que las cuotas, estas cuotas, todas son iguales. ¿Qué significa que sean iguales? Que la cuota 1 es igual a la cuota 2, etcétera, etcétera, la cuota N, y cada uno la vamos a llamar C. En otras palabras, no va a depender del tiempo. Por lo tanto, C1 es C, C2 es C, C3 es C, y la CN es C. Por lo tanto, esas son las cuotas que yo voy a pagar. Y observe usted que la primera cuota está en el periodo 1, entonces precisamente es vencida. Ahora, si aquí me entregan el préstamo, tengo que hacer equivalente el préstamo que me conceden contra el pago que yo voy a realizar. El pago que yo voy a realizar no es otra cosa que una sucesión o serie de pagos vencidos iguales. En otras palabras, una renta. Ahora, si yo quiero calcular el valor actual de esa renta, simplemente lo tengo que actualizar. ¿Y cómo lo actualizo? Con una A1, que es una renta de pago vencido, que aquí se la he escrito. Entonces la deuda es C por una A1NI. Una vez que usted hizo eso, entonces el paso siguiente es simplemente despejar la cuota C. La vamos a poner aquí abajito, por lo tanto la cuota C, aquí va a ser igual a B sub 0 dividido una A1NI. Y es así como usted va a calcular la cuota. ¿Sí? Ahora bien, seguimos con el sistema francés. Vamos a la cuota de amortización. Vamos a adelantar algo. Por definición, cualquiera sea el sistema, la cuota total a pagar, la cuota P a pagar, ¿cómo está conformada? Está conformada por intereses y por capital. Hay una cuota de interés y una cuota de amortización de capital. Cualquier sistema siempre es así. Cualquier sistema que paga en cuota, donde en cada cuota usted está amortizando capital, ¿no? Entonces, observe usted, en este sistema francés, nosotros estamos suponiendo que esta cuota es constante. Si la cuota es constante, ¿qué tiene que pasar para que sea constante? Que la forma de pago de los intereses tiene que ser exactamente igual a la forma de pago del capital. Si usted su interés lo paga mensual y su capital lo paga mensual, sí o sí la cuota va a ser fija o constante. Si el interés lo paga bimestral y este trimestral también, si este lo paga semestral y este trimestral también, si este anual, sí o sí, para que sea constante, la cuota que usted va a pagar, que no dependa del periodo o del tiempo, simplemente la forma de pago del capital y de los intereses o viceversa deben ser iguales. Si es así, esta cuota es constante. Pero para que sea constante, ¿qué pasa con estos dos términos? No se olvide que el sistema francés que estamos estudiando, hemos dicho que la cuota de capital es creciente. Esta es la cuota de capital. Entonces este señor es creciente, pero es creciente en progresión geométrica. ¿Y cuál es la razón de crecimiento? 1 más i. Ahora, si este crece y este permanece constante, obligatoriamente este señor tiene que disminuir. Si este crece en progresión geométrica, esto tiene que decrecer en progresión geométrica de tal manera que este señor permanezca constante. Y ese es el supuesto fundamental que estamos haciendo en esta primera parte de estudiar el sistema francés de cuota constante. El supuesto fundamental es que ambas formas de pago deben ser obligatoriamente iguales. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, vamos a hablar de la cuota de amortización. Aquí dice cuota de amortización. Acabamos de ver la fórmula de la cuota total. En otras palabras, esta de acá está C. Si ves el interés del periodo 0,1, esta es la primera cuota 1, entonces la cuota de capital 1, entonces esta es la primera cuota. Entonces la primera cuota es el interés del primer periodo más la amortización de la primera cuota. Si yo despejo, T1 es igual a C menos el interés que se calcula sobre el saldo de la deuda, hemos dicho, este es 0 por 1. Entonces aquí usted tiene una fórmula para determinar T1. Pero fíjense bien, además el T1, hemos dicho que es creciente en progresión geométrica. Entonces el TP, la amortización de capital de la cuota P, ¿a qué va a ser igual? A la primera cuota 1. Esta cuota 1 se llama fondo amortizante, es igual a 1 más I a la P menos 1. Observe usted que aquí la cuota de capital se observa que es creciente en progresión geométrica de razón 1 más I. Y además, el T1 capitalizado como valor final de una renta de pago vencido es igual a la deuda. ¿Sí? Es igual a la deuda, por lo tanto yo de aquí puedo despejar T1. Entonces T1 aquí va a ser igual
a la deuda inicial dividido una S1, que es el valor final de una renta de pago vencido. Usted esta fórmula ya también la conoce, lo tiene en su formulario porque ya lo hemos avanzado. ¿Sí? Y después tenemos también, vámonos al total amortizado. Todas las fórmulas que estoy poniendo en rojito son, usted la va a usar. Entonces, total amortizado es la letra mayúscula T con índice P. ¿A qué es igual? Es simplemente a la suma de cada una de las cuotas de capital. Si va hasta P, es la cuota de capital número P. Pero esto, ¿sí? Fíjese, como esto va creciendo, no es otra cosa que un valor final. ¿Sí? Es un valor final que lo podemos hacer así. T1 por S1. Dice P, usted le pone número de cuota P, evaluada a la tasa. Ahora, el total amortizado, ¿sí? Cuando usted pagó la última cuota, va a ser igual también a lo mismo, a T1 más T2, pero ya no va a llegar hasta TP, va a llegar hasta TN, que es más. Entonces, esto de acá no es otra cosa que hacer T1 por S1 NI, que esto es la deuda original. ¿Sí? Entonces, observe usted que esto de acá usted ya lo tenía. Miren, que es lo que tiene acá. Pero eso le estamos diciendo que también es igual al total amortizado. ¿Ok? Y después tenemos los intereses periódicos. Los intereses periódicos, sí, que son los que se calculan entre un periodo P menos 1 y P, aquí es igual, es I por B, P menos 1. Observe usted que los intereses del periodo se calculan en su puesto fundamental sobre el saldo de deuda del periodo anterior. ¿Sí? Y el total de los intereses de toda la operación que va desde 0 hasta N es igual a N por C menos B0. Entonces, así es la forma de cómo usted va a calcular los intereses. Y por último tenemos el saldo de la deuda. Vamos a hacerlo entrar acá. Para calcular la deuda, ¿sí? No se olviden el siguiente razonamiento. Nosotros, ¿sí? ¿Cuántas cuotas tenemos para pagar toda la deuda? 1, 2, P menos 1, P más 1, P más 2. Tenemos así para pagar, ¿no? Ahora yo quiero saber, pero usted fíjese que usted está pagando cuota vencida, ¿no? C. Toda esta es la cuota que usted va a pagar. Pero resulta que usted quiere saber acá en el periodo P, después de que pagó su cuota P, usted quiere saber cuánto es su saldo de deuda, cuánto es su BP. Ahora, para calcular ese saldo de deuda, yo tengo dos opciones. Uno, en función de las cuotas que me quedan por pagar. Estas cuotas no las he pagado, están por pagar. Ahora, ¿cuántas cuotas me quedan por pagar? Yo quiero saber mi saldo de deuda después de que yo pagué mi cuota P. Entonces, ya yo pagué P. ¿Cuántas cuotas tenía que pagar N? Si tenía que pagar N y pagué P, ¿cuántas cuotas me quedan por pagar? N menos P cuotas por pagar. Entonces, mi saldo de la deuda, mi BP, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a C por una A1 N menos P I. Ese es el saldo de la deuda por el método prospectivo. A eso lo vamos a llamar método prospectivo. Es decir, en función de las cuotas que me quedan por pagar. ¿Ok? Ahora bien, pero también, ¿qué pasa con estas otras cuotas que están a la izquierda? Estas cuotas que están a la izquierda ya son cuotas pagadas, ya usted las pagó. Por lo tanto, el saldo de la deuda, ¿de qué otra forma se puede calcular? Se puede calcular como la deuda inicial menos lo que usted ya pagó, amortización acumulada. ¿Sí? Entonces, el saldo de la deuda, por el método retrospectivo, es en función de lo que usted ya pagó. Me prestaron esta plata menos lo que yo pagué y lo que quedo debiendo. ¿Ok? Entonces, esto de acá es el método retrospectivo, así se lo conoce. ¿Está de acuerdo? Pues aquí tiene usted dos fórmulas para calcular saldo de la deuda. ¿Ok?
Entonces, sí. Perfecto. Entonces acá tenemos de nuevo, tenemos el saldo de la deuda, es decir, cuánto queda pendiente de deuda después de que yo pagué mis cuotas. El primer método se llama método prospectivo en función de las cuotas por pagar. ¿Sí? Yo pagué P, tenía que pagar N. ¿Cuántas me quedan por pagar? N menos P cuotas. Entonces acá, número de cuotas por pagar, N menos P. Por pagar, método prospectivo, en función de lo que me queda pagar. Ahora, método retrospectivo, en función un poco de lo de atrás, de lo que ya yo pagué. ¿Cuántas cuotas pagué? P cuotas. ¿Cuánto le prestaron de plata a esto? Lo que pagué, esto es lo que debo. Entonces, este es el marco teórico en cómo se desarrolla el famoso sistema francés. Ahora, parece difícil, pero vamos a hacer ejercicio y lo vamos a aliviar todo esto. ¿Ok? Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Lo vamos a hacer por el sistema francés, que es el primer ejercicio de su práctica. Vamos a poner los datos. Usted tiene un préstamo inicial, ¿sí? De 1 millón. 1 millón de bolivianos. Usted lo va a pagar en 5 cuotas anuales. La tasa de interés del 10% anual y la forma de pago del capital y del interés anual. Ahora escuche lo siguiente. La idea de todo el marco teórico de fórmula es que usted resuelva este ejercicio y muestre sobre todo la evolución, ¿sí?, de su préstamo. O sea, cada qué tiempo va a pagar su cuota, cuánto va a pagar de su cuota, cuánto va pagando de interés, cuánto va pagando de capital, cuánto es su amortización acumulada de capital y cuál es su saldo de deuda a través de todo el proceso de tiempo que va a demorar hasta que su deuda se extinga. Todo eso usted lo va a plasmar en un cuadro. Este cuadro se llama plan de pagos o cuadro de amortización de capital. Pero en este cuadro usted va a poner todas sus cuotas que va a pagar, las cuotas que salen de su bolsillo periodo por periodo, el interés periodo por periodo que usted va pagando, el capital que va amortizando periodo por periodo, la amortización acumulada, ¿sí?, periodo por periodo y el saldo de la deuda. ¿Correcto? Bien. Ahora, no se olvide que cómo usted, digamos, formaliza una operación de deuda mediante un contrato de préstamo. En ese contrato de préstamo usted va a establecer cláusulas, ¿no? El acreedor le establece cláusula y usted, si la acepta, la va a firmar. Pero ¿qué dice en una de sus cláusulas? El préstamo que le está prestando. Dice que le está prestando 1 millón de bolivianos. En otra de las cláusulas dice en cuántas cuotas la va a pagar. ¿Cuántas cuotas? 5 cuotas. ¿Cómo van a ser las cuotas que usted va a pagar? Anualmente, le dice. Ahí le dice, ahora, las cuotas que usted va a pagar, ¿cómo va a pagar el capital y cómo va a pagar el interés? Le dice que tanto el capital como el interés también lo va a pagar anualmente. Y además, en otra de sus cláusulas, dice que la tasa de interés que le está cobrando es fija por todo el préstamo y es del 5% anual. Con esos datos, construir el plan de pago. Entonces, el primer paso es calcular la cuota que usted va a pagar, porque no se olvide que es cuota fija. Entonces, acabamos de ver que la deuda es igual a C por una A 1NI. Por lo tanto, yo tengo que despejar la cuota. La cuota que va a ser igual a mi deuda dividido una A 1NI. ¿Cuánto vale mi deuda? Mi deuda es de 1 millón de bolivianos. Mi A1NI, ya sabe que la I es 10% y la N es 5. Entonces sería 1 menos 1 más I a la menos 5 dividido I. Yo, por ejemplo, en mi fórmula, porque esto se hace en Excel, en lugar de ponerlo acá, usted sabe medio con medio, extremo con extremo, en vez de ponerlo así, el 0,10, directamente se lo multiplico al numerador. Hago medio con medio, extremo con extremo. ¿Ok? Y así es más fácil hacer el cálculo. ¿Cuánto le da esto? Esto me da 263, usted verifíquelo, 263, 797 con 48. ¿Ok? Perfecto. 263
797,48. Ahora miren, vamos al plan de pago, vamos a ir llenando. ¿En cuántas cuotas va a pagar usted? 5. Yo debería empezar en 1, pero para que usted lo vea bien, vamos a empezar en 0, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4 y 5 cuotas las que usted va a pagar. En el periodo 0 no paga nada, no hay intereses, no hay esto, pero su deuda de usted en el periodo 0 es 1 millón. Precisamente por esto lo voy a poner para que ustedes lo vean. Ahora escuchen, usted lo único que necesita hacer es la primera fila, que es la línea horizontal. Después en Excel le da un copy y arrastra todo y lo completa su cuadro. ¿Ok? Mire, entonces vamos a ir escribiendo por orden de aparición. Lo más importante es calcular su cuota. Entonces usted tiene 5 cuotas fijas iguales. Entonces la primera cuota vale lo mismo. Sería 263,797,48. Entonces las copias las 5 porque son iguales. 263,797,48. Usted en realidad debería copiar una, le da la celda absoluta fija y le da un copy, después lo arrastra, ¿no? 12, pero nosotros lo vamos a hacer manual para que después usted lo pueda hacer en Excel. Esto es más fácil en Excel, porque además no es complicado. Más que complicado es largo. 263,797,48. Y es así como usted construyó la primera columna. Ahora, una vez que construyó la primera columna, entonces le vamos a poner el número 1. Después usted se va a la derecha, el 2, y siempre va a ir avanzando a la derecha. Fíjese bien. Ahora, ¿cómo calcula el interés del periodo 1? Este señor de acá. Usted sabe que el interés de cualquier periodo es igual a la tasa de interés por el saldo de deuda del periodo anterior. ¿Correcto? Usted sabe eso. Ahora mire, si P vale 1, esto es el interés del periodo 0,1. Entonces esto es I1 menos 1, 0. I por B0. ¿Quién es I? Es la tasa de interés 10% anual, que esto es lo mismo que hacer 0,10 anual. 0,10 por B0. ¿Cuánto vale B0? 1 millón. Entonces 1 millón por el 10%, o por 0,10, esto le da 100.000. Entonces quiere decir que su primer cuota de interés, que es la deuda anterior, por la tasa, usted está en el periodo 1, la deuda anterior, la deuda 0, por la tasa de interés del 10%, que corre la coma. ¿Correcto? Corre una coma, le quedarían 5 ceros, 100.000. Ahora vamos a la cuota de capital, pero usted sabe también, para construir esta columna, este valor de acá, que está en la columna de la cuota de amortización de capital, ¿sí? Usted sabe también que la cuota es igual al interés más la amortización de capital. En otras palabras, la cuota C es igual a este más este. Ahora, si usted tiene este y este, ¿cómo lo calcula esto? Por diferencia, ¿entiende? Usted tiene la cuota y tiene el interés, pero no tiene la cuota de capital. Entonces simplemente despeja. Este que está sumando pasa a restar. En otras palabras, 263 menos 100 es 163,797,48. ¿Correcto? Entonces, esta es la primera cuota de capital. Entonces, fíjese, siempre va a la derecha. Vámonos al paso 3. ¿Sí? Ahora, vámonos a la cuota de amortización de capital, la T grande P. Si usted recuerda, la T grande P es la suma de cada una de las T chiquititas hasta llegar a la T grande. ¿Sí? Entonces, la T acumulada del primer periodo es la misma T1, sería 163,797,48. ¿Correcto? Bien, entonces ya estamos terminando la primera fila. Ahora vamos a ver el saldo de la deuda. Fíjense, el saldo de la deuda, aquí es igual. Es igual a la plata que me prestaron menos lo que yo amorticé. Entonces vamos a usar el método retrospectivo en función de lo que me falta pagar. ¿Cuánto me prestaron? B0, 1 millón. Menos ¿cuánto pagué? 163. Entonces, ¿cuánto me queda? Entonces, a mí me queda 836, ¿sí? 202,52. Eso es lo que me queda a mí. ¿Correcto? Ahora, pero fíjese que eso es pero súper fácil. Porque una vez que usted le hizo eso, le da
Usted ya tiene todo esto, ya construyó todo esto. Esto de acá. Ahora usted en Excel, de aquí con la flechita, lo arrastra y lo completa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir completar? Otra vez, no se olvide que usted el paso 3 hizo el paso 4 y se va al paso 5. Si usted lo quiere terminar a hacer manual, ahora, ya está con esta columna, vamos a la segunda. ¿Cómo se calcula el interés del periodo 2 sobre mi deuda anterior, la del periodo 1? 836.202. Por el 10%, ¿cuánto me quedaría? Pues aquí me quedaría de correr la coma, ¿no? 83.620,25. ¿Correcto? Ese es el interés que le está quedando. Bien. Una vez que calculó el interés, ahora esto ¿cómo lo saca por diferencia? Porque usted se acuerda que la cuota es la suma del interés más el capital. Si tiene este y esto lo saca por diferencia. Ahora, si yo hago la diferencia de 263 menos 83, ¿cuánto me da de cuota de capital? Me da 177,23, por favor. Perfecto. Ahora, ¿cuánto es mi amortización acumulada? No se olvide que usted va a estar ya en el año 2. Usted lo que va a calcular acá es T grande 2. ¿A qué es igual T grande 2? A la suma de las dos T chiquititas, T1 más T2, ¿no? Entonces, si usted suma las dos T chiquititas, esta más esta, su amortización acumulada, su total amortizado, me da 393,974,71. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ahora voy a calcular mi B2, perdón, mi saldo de deuda después de que yo pagué 2 cuotas de capital, 2 cuotas, ¿sí? 2 cuotas P. B2, saldo de deuda después de haber pagado la cuota 2. Ahora, pero fíjense, ¿a qué va a ser igual esto? Por la fórmula es hacer B0 menos T grande 2. En otras palabras, siempre B0 es 1.000.000, ¿sí? ¿Menos quién? Menos lo que ya pagué de capital. ¿Cuánto pagué? 1.000.000 menos 393. Si usted a 1.000.000 le resta 393, ¿cuánto le queda? 656. 0.25,29. 0.25,29. Otra vez de nuevo, le calcula el 10% del interés por diferencia y lo suma, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que a partir de aquí lo vamos a ir llenando. La próxima clase, una vez que usted maneje el concepto teórico, se lo voy a dar en vía por computadora. ¿Sí? Así que le vamos a hacer una pausa para hacer el cálculo manual, no perder tiempo. Ok, continuando. Entonces, usted ya tiene su saldo de deuda. Con ese saldo de deuda calcula el interés, ¿sí? Porque el interés es la tasa de interés por la deuda del periodo anterior. Es decir, el interés del periodo 2 es mi deuda del periodo 1. Mi interés del periodo 3 es mi deuda del periodo 2, el periodo anterior, por la tasa de interés. Mi interés del periodo 4 es la deuda del periodo 3, el anterior siempre, por el 10%. Esta de acá, por su deuda anterior, por el 10%. Este lo saca por diferencia, porque tiene esta columna que sale por diferencia, ¿no? Porque la cuota total es la suma del interés más la cuota de capital. Tiene este y este que sale por diferencia. Entonces, esto menos esto de acá. La cuota, la T grande mayúscula, es la suma de las T chiquititas, que es la amortización acumulada de capital. Este es este más este me da este, estos 3 me da este, estos 4 me da este, y así sucesivamente. Pero sabe usted que cuando suma todas las cuotas de amortización de capital, a usted acá obligatoriamente le tiene que dar 1.000.000. Este es el famoso TN. Entonces ese TN, recuerda usted, yo le dije que TN tiene que cuadrar con la deuda, y efectivamente el T grande, cuando P vale 5, que es N, ¿no? Acá está, cuando T vale 5, que es N, el P se transforma en N, entonces TN vale 1.000.000, entonces ese TN coincide con la deuda, ¿sí? Y después el saldo de la deuda, es siempre la fórmula B0 menos la amortización acumulada de capital.
1 millón menos esto me da esto, 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 y 1 millón menos 1 millón me da 0. Es de esa forma que cuadra al centavo. Siempre la deuda tiene que cuadrar con el total amortizado. Y la diferencia le tiene que dar 0. No tiene que, a lo sumo, un centavito. Exagerando, hasta 10 centavos. Lo demás ya es porque está mal. 5 centavos. Lo demás ya es cualquier diferencia mayor a 5 centavos es porque está mal. Otro detalle que le va a servir a usted. Que el saldo de la deuda, el periodo penúltimo, tiene que cuadrar con la última cuota de capital. Observe usted que son iguales. Y es así como se construye el famoso sistema francés. Ok, chicos, ahora vamos a ver el famoso sistema alemán. Este sistema alemán es también uno de los más usados en el mundo, así como el sistema francés. Es más, todos los bancos financieros, ¿sí? O los bancos privados del sistema, cualquier banco, por último, privado y público, todos los préstamos lo dan, ya sea con el sistema francés o con el sistema alemán. ¿Sí? Generalmente todos los que somos dependientes, pagamos, cuando sacamos un crédito, pagamos en forma mensual. ¿Por qué pagamos en forma mensual? Porque nuestros ingresos también son mensuales. No siempre la forma de pago del capital y de los intereses tiene que ser igual. Generalmente se va a adaptar a la forma de sus ingresos. Entonces la idea de este curso es que usted va a poder inventarse cualquier plan de pago, pero de acuerdo a las necesidades de su cliente. ¿Sí? No se olvide que usted es el gerente financiero y usted va a solucionar el problema de su deudor. El deudor dice, mire señor, yo soy agricultor, mis ingresos, tengo 2 grandes ingresos, cosecha de verano y cosecha de invierno, diciembre, verano y invierno. Entonces yo en tales meses gasto porque estoy sembrando, fertilizante, etcétera, etcétera, pero mis ingresos por mi venta, mi campaña de verano y de invierno son en tales meses. En otras palabras, yo le puedo pagar intereses cada bimestre y el capital se lo puedo pagar cada 6 meses, o etcétera, ¿no? Entonces fíjese que ahí la forma de pago del interés y del capital ya no son iguales, porque usted el interés estaría pagando bimestral, como en mi ejemplo, y el capital semestral. Entonces usted va a poder elaborar cualquier plan de pago de acuerdo a las necesidades que tenga. Entonces, y esto lo va a elaborar siempre y cuando el sistema que usted utilice sea el permitido por ley, que son los considerados como normales, francés y alemán. ¿Sí? En otras palabras, el sistema francés no necesariamente va a ser la cuota constante, ¿sí? Sino que va a ser, es como su nombre lo indica, amortización creciente del capital. ¿Okay? En cambio, ahora el que estamos viendo, el sistema alemán, este sistema alemán se lo llama sistema de cuota capital constante. La cuota capital constante, y además el interés se calcula sobre el saldo de la deuda. ¿Qué significa cuota capital constante? Aquí en el punto 1 dice cuota capital. Observe usted que la primera cuota de capital, ¿sí?, es exactamente igual a la segunda cuota de capital, es igual a la tercera cuota de capital, ¿sí?, y así sucesivamente. Todas y cada una de sus cuotas de capital son iguales. Si son iguales, esta va a ser igual a la letra T, ¿no? Es igual a T. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es igual a T? Porque son todas constantes, pues. No depende, no tiene ningún subíndice, no depende de ningún periodo de tiempo, ¿entiende? Por eso no se le pone subíndice, porque no depende de nadie, es simplemente una constante. Ahora, ¿y esa constante T a qué va a ser igual? ¿Cómo se va a calcular? Se va a calcular B sub 0 dividido N. Entonces, usted ahí tiene la primera fórmula importante en el sistema alemán, que la cuota capital es constante y se calcula la deuda dividido el número de nada más que eso. ¿Okay? Ahora vamos a calcular en el paso número 2 los intereses periódicos. ¿Sí? Fíjese bien usted que los intereses periódicos, ya usted sabe, se calculan de la siguiente manera. El interés del periodo P menos 1P, ¿a qué va a ser igual? I por B, P menos 1. Si usted recuerda, el interés se calcula sobre el saldo de la deuda. En otras palabras, el interés de un periodo se calcula sobre la deuda del periodo anterior. ¿Sí? Ahora, vamos a buscar una formulita esta. Entonces resulta que el interés
del periodo P menos 1P, dijimos que es I por BP menos 1. Pero BP menos 1, si usted recuerda, BP es igual a B0 menos T grande P. Entonces, donde dice BP menos 1, le vamos a poner B0 menos T grande P menos 1, porque llega hasta T menos 1. ¿Ok? Pero bien, ahora estamos diciendo, fíjense bien, no se olvide, aquí este T grande P, no se olvide que la T grande P, el total amortizado, por ejemplo, vamos a ir adelantándonos antes de seguir con la fórmula, el total amortizado, que es este de acá, es la suma de T1 más T2 más TP. Pero como todas las T son iguales, entonces no le voy a poner ningún subíndice. Pero ¿cuántos factores hay acá? Aquí usted tiene P factores, entonces esto va a ser igual a P veces T. Pero si usted recuerda, T es B0 sobre N, entonces T sobre B0 sobre N. Esta es la fórmula de T grande P. Entonces usted acá tiene otra fórmula que le va a servir, que la va a usar. Ahora, continuamos con esta formulita de acá. Por lo tanto, esto es I por B0 menos TP menos 1, aplicando esta fórmula, sería P menos 1, ¿sí? Por B0 sobre N. ¿Ok? TP es P por B0 sobre N, pero acá es hasta P menos 1, sería P menos 1 por B0 sobre N. Ahora, si saco factor común B0, me va a quedar 1 menos P menos 1 sobre N. ¿Ok? Pero si yo lo desarrollo, puedo decir que esto es lo mismo que hacer I por B0 sobre N. Aquí saco como un denominador N. Cuando saco como un denominador N, me quedaría N entre 1, N por 1, N. Menos N entre N1 por P menos 1 sería N menos P más 1. Desglosando el signo menos, ¿no? Entonces sería I por B0 por 1 menos, vamos sacando factor común N, sería N menos P más 1. ¿Sí? Entonces esa es la fórmula del interés periódico. Lo puede usar así o lo puede usar así. De acá que me va a servir esto, me va a servir no solamente para calcular el interés periódico, sino que también puedo calcular el interés total de la operación. El interés total de la operación va a ser igual a I por B0 por N más 1 sobre 2. Desarrollando esta formulita de acá. ¿Ok? Entonces, y no solo tenemos el interés periódico, sino que también tenemos el interés total de la operación, que es otra fórmula que nos va a servir. Cuando usted calcule su cuadro de amortización de préstamo o su plan de pago, ahí tiene que totalizar. Después usted tiene el total amortizado, que ya lo hicimos. Pero observe usted aquí dos cositas. Uno, que vamos a desarrollar esto, antes de seguir. Bueno, antes de seguir, saltémonos a la cuota total. La cuota total, ¿sí? Que es esta de acá, es C sub P, es igual al interés del periodo P menos 1P más la cuota de capital. ¿Sí? Ahora resulta que el interés del periodo P menos 1, ¿sí? Que lo tenemos acá, podemos decir que es igual a I por B0 sobre N por N menos P más 1, más TP, que es B0 sobre N. Fíjese que yo tengo en común B0 sobre N, entonces tengo B0 sobre N en este término y B0 sobre N. Vamos a sacar el factor común B0 sobre N. Entonces, cuando saco me quedaría corchete I por N menos P más 1 más el 1. ¿Sí? Entonces, esta fórmula de acá es la fórmula para calcular la cuota total. Entonces, simplemente usted tiene que la cuota total es B0 sobre N, ¿sí? Por I por N menos P más 1 más 1. No se vaya a confundir, ¿no? Que este no se simplifica con este, ni se puede sumar, porque está multiplicando a la letra I. Ahora bien,
Ahora, ¿qué nos falta? Creo que está todo, ¿no? Muy bien. Ahora observemos en la fórmula. Vámonos a la cuota total. Cuando decimos la cuota total, observe usted que en el sistema alemán que estamos estudiando, vamos a estudiar este razonamiento. Vamos a razonar esta fórmula. Este señor es constante, ¿no? Pero fíjense bien que en estos sistemas, cuando usted calcula el interés sobre el saldo de deuda, mientras más va pagando usted su deuda, cada vez los intereses van disminuyendo, porque el interés se calcula sobre la deuda. Si su deuda disminuye, ¿sí? Si su deuda va disminuyendo, significa que su interés tiene que ir disminuyendo, por lo tanto este señor disminuye. Ahora, si ese señor disminuye, para que esta igualdad se mantenga, esta cuota tiene que disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resulta que el interés y la cuota disminuyen. Pero observe usted que los intereses van a ser decrecientes y variables en progresión aritmética. Y la razón de decrecimiento va a ser igual a menos y por B0 sobre N. ¿Ok? Y por B0 sobre N. Esta es la razón de decrecimiento del interés. Cuando lo veamos en el cuadro lo vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí fíjese bien, por ejemplo, la T grande P, esta T grande P es creciente en progresión aritmética y su razón de crecimiento es B0 sobre N. Esta de acá crece y su razón de crecimiento es B0 sobre N. ¿Sí? En cambio, el interés, ¿sí? Que sería esta de acá, es decreciente, por eso es negativo, en progresión aritmética de razón y por B0 sobre N. Esto se lo voy a mostrar cuando lo veamos en el cuadro. Y por último, mi saldo de deuda. Mi saldo de deuda, simplemente que es BP, ¿a qué va a ser igual? Ya no se ve, se ve. Es igual a la deuda inicial menos mi amortización acumulada de capital. Pero si usted recuerda, su amortización acumulada de capital, ¿a qué es igual? Esto es lo mismo que B0 menos T grande P, está acá. T grande P es P por B0 sobre N. Entonces esto sería P0 menos, vamos a borrar lamentablemente acá, menos B0 TP, entonces TP es igual a PBC B0 sobre N. Si saco factor común B0, me quedaría 1 menos P sobre N, y es con esta fórmula la cual usted va a poder calcular su saldo de deuda, ¿sí? En el sistema alemán. Y con eso básicamente terminamos todas las fórmulas del sistema alemán. Ahora vamos a hacer un ejercicio. El mismo que hicimos en el francés lo vamos a hacer en alemán para ir comparando y ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno, cuál me conviene si saco un préstamo, si soy yo el que presto, si soy yo el deudor o el acreedor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok, chicos, ahora vamos a hacer este ejercicio. Los datos son exactamente lo mismo. Observe usted los datos. Préstamo inicial 1 millón, a pagar en 5 cuotas anuales vencidas. No se olvide usted que todas las cuotas son vencidas y la ley financiera que se está usando es la ley financiera del interés compuesto. Insisto de nuevo, tanto el sistema francés como el sistema alemán son sistemas de préstamos considerados como normales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el interés se calcula sobre el saldo de la deuda y además porque sigue con toda la teoría general de renta. ¿Sí? Bien. Y donde el interés se calcula sobre el saldo de la deuda, eso es lo más importante, ¿no? Ese es el supuesto fundamental para poder usar estos créditos. Esto es lo que todas las autoridades de supervisión del sistema financiero, lo primero que pide es que dentro del sistema financiero se aplique aquellos sistemas de amortización de préstamos en los cuales el interés se calcula sobre el saldo de la deuda. Es decir, es correcto que usted pague interés sobre lo que debe, no sobre lo que debía. Bien, no se olvide que mientras más va pagando su crédito, más va pagando capital, va disminuyendo más su deuda. Por lo tanto, el interés que usted va a pagar también tiene que disminuir. ¿Ok? Bien, vamos con el cuadro. Entonces usted va a pagar en 5 cuotas. 0, 1, 2, 3, 4, 5. En el 0, insisto de nuevo, no lo debería poner, pero lo pongo. Es más,
usted debería poner hasta una columna donde ponga la fecha de cuándo le va a tocar pagar. Si usted paga anual, usted póngale, por ejemplo, ahora, ya no sé ni qué fecha, 5 de octubre, 5 de octubre de 2020. Primer cuota, 5 de octubre de 2020. Y después le pone acá más 365, más 365, y así sucesivamente. Usted le da un copy, ¿no? O sea, ¿entiende? Aunque el 2020 es bisiesto, pero la AFI le va a poner como 365, la autoriza, ¿sí? O puede ser que 366, no importa eso. Pero como usted supone que todos los años van a ser normales, le tira 365 a cada uno, así hace el sistema. 365 a todito mundo, trum, le tira. Entonces el periodo, la cuota 1 va a pagar hoy, ¿no? Ya usted se lo sacó el crédito hace un año, o si usted quiere, hoy se lo dieron el crédito, entonces de aquí a un año paga su primer cuota, aquí a 365 días, y así sucesivamente, más 365, más 365, ¿ok? Esto va a pagar 21, 22, 23, 24, va a terminar pagando en el 2025. Entonces, en el periodo 0, mi deuda es. Ahora, mire, en el sistema alemán, ¿cuál es la primera columna que va a llenar? Esta de acá. Si usted recuerda, en el sistema alemán hemos dicho nosotros que la cuota de capital es constante. ¿Y cómo se calcula la deuda sobre el número de cuotas? ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es su deuda? Su deuda es 1 millón. ¿En cuántas cuotas va a pagar? En 5. 1 millón dividido 5 le da 200.000. ¿Ok? Quiere decir que cada uno de sus 5 cuotas es 200.000. Y con eso llena su primer columna. Entonces usted acá, la primera cuota es 200.000, la segunda cuota es 200.000, la tercera cuota es 200.000 y así sucesivamente hasta llegar a la cuota número 5. Ya van 3, con esta sería 4 y con esta es su cuota número 5. Perfecto. Entonces, esta es la primera columna que usted elabora. Una vez que hace esa columna, continúa a su derecha, la columna 2 y así sucesivamente, a su derecha, hemos dicho, ¿no? La 2 y la 3. Entonces, mire, lo vamos a la columna de cuota de capital acumulado, que es la suma de las T chiquititas. Entonces, su primer cuota que usted paga acá es 200.000, en el año 1 tiene acumulado 200.000, en el año 2, ¿cuántas cuotas de capital pagó? 2, entonces, ¿cuánto tiene acumulado? 200.000. En el año 3, esto, perdón, 400.000. Esto más esto. En el año 3 tiene pagada esta y esta. Entonces, ¿cuánto ha acumulado de capital? 600.000. A ver, preste atención. Este 200 es este mismo. T grande 1, T1 chiquitito. T grande 2 es suma T1 más T2. O si no, este más este que da este. 600, el anterior más este da esto de acá. O si no, este más este más este le da este. El otro, ¿cuánto es? 800.000. Que es sumar T grande 4, es sumar las 4 T chiquititas. 1, 2, 3, 4. O si no, del anterior más las T chiquititas. Y ahora, en el T grande 5, ¿cuánto es su amortización acumulada de capital? Es 1 millón. ¿Sí? En otras palabras, ¿de dónde sale 1 millón? De sumar, ¿sí?, cada una de las T chiquititas. ¿Cuántas cuotas pagó acá de capital? T grande 5, pagó 5. Suma las 5, le da 1 millón. 2, 4, 6, 8, 10, 1 millón. Entonces con eso construyó su columna número 2. Sigue a la derecha, vamos a su columna número 3. Si usted recuerda, siempre el saldo de deuda, ¿sí?, vamos a poner acá abajito, ¿cómo se calcula? La deuda inicial menos la amortización acumulada de capital. ¿Correcto? Siempre es 1 millón. 1 millón menos 200 me da 800.000. 1 millón menos 400 me da 600.000. 1 millón menos 600 me da 400.000 y 1 millón menos 800 me da 200.000 y 1 millón menos 1 millón me da 0. Observe usted que la cuota de capital, ¿sí?, dijimos que era creciente, ¿se acuerda? Es creciente en progresión geométrica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? De razón B0 sobre N. Crece B0 sobre N. B0 es 1 millón menos N5, 200.000. Crecen 200.000. 200 más 200, 400 más 200 más 200, crecen 200. O sea, es creciente en progresión aritmética a razón de 200.
que es B0 sobre N. ¿Se acuerdan lo que le dije? Ahora, una vez construido eso, ahora se va a la cuarta columna, la que está a su izquierda, la columna del interés. El interés del periodo 1, ¿cómo se calcula? Es la deuda del periodo anterior por la tasa de interés. 1.000.000 por el 10% me da 100.000. Entonces su primer cuota de interés es 100.000. Vámonos al interés del periodo 2. El interés del periodo 2 es mi deuda anterior, es 800 por el 10% me da 80.000. Interés del periodo 3, mi deuda anterior que es 600 por el 10% que es 60.000. Interés del periodo 4. La deuda anterior que es 400 por el 10% que es 40.000. Y el interés del periodo 5, el anterior, por 10%, me da 20.000. Observe acá que lo que dijimos al comienzo, que el interés es decreciente, ¿ok? Es decreciente en progresión aritmética. Este era creciente en progresión aritmética. Esta es su razón, era B0 sobre N. En cambio, acá es decreciente en progresión aritmética. Es de razón B0 sobre N por I. ¿Sí? ¿Está bien? Miren. Este disminuye en 20.000, en 20.000, en 20.000, en 20.000, que es B0 sobre N por I. B0 sobre N es 200.000 por el 10%, 20.000. B0 sobre N es 200.000 por el 10% y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Entiende, no? Por último, vámonos a la columna número 5. En ese orden lo va a hacer usted. La columna número 5, que es la cuota total, es la plata que sale de su bolsillo, que es la suma del interés más el capital. Tiene que sumar 100 más 200 me da 300.000. 200 más 80 me da 280.000. 200 más 60 me da 260.000. Y 200 más 40 me da 240.000. Y 200 más 20 me da 220.000. Ahora bien, hay una fórmula que le permite calcular la suma de los intereses. Si usted recuerda, esta era la fórmula B0 sobre N por N más 1 sobre 2. ¿Sí? Usted haga el cálculo y le tiene que dar. ¿Estamos de acuerdo? I por B0 sobre I por B0, ¿verdad? Esto es I por B0. Por N más 1 sobre 2. A ver, sumémoslo, ¿cuánto tiene que dar? 100, 200, 300.000. La suma me da 300.000. Ahora, la fórmula que usted tiene es para que usted lo cuadre. B0 es 1.000.000. Por I, que es 0,10, es 100.000. 100.000. N vale 5. Más 1, 6. Dividido 2, 3. 3 por 100.000, 300.000. Ahí está. ¿Ok? Y ahora, y así sucesivamente, usted puede cuadrar todas las fórmulas que encontró, que yo se las remarqué con rojo, puede encontrarlas. ¿Sí? Puede verificarlas. Y es así como usted llena esto. A ver, por ejemplo, agarremos una de las fórmulas que yo le di. Agarremos uno que no sea tan cortita. Por ejemplo, agarremos la de la cuota. Hay una fórmula que le dice que la cuota P, ¿a qué es igual? Es igual, por ejemplo, a B0 sobre N por I por N menos P más 1 más 1. ¿Sí? Esta es la fórmula que le permite calcular la cuota total. Por ejemplo, su profesor le dice, a ver, calcúleme la cuota número 3. ¿Sí? La cuota número 3. Entonces, donde dice P, usted le va a poner 3. La cuota 3, ¿a qué es igual? Es B0, que es 1.000.000, dividido N, que es 5. Por I, que es 0,10, por N, que es 5 menos P. Esta columna de las P es 3. Más 1, todo eso le suma 1. ¿Ok? A ver, 100 dividido 5 es 200.000. ¿Ok? Esto de acá es, vamos a ponerlo acá para que se vea, esto es 200.000. Corchete, a ver, vamos a lo que está entre paréntesis. 5 más 1, 6 menos 3, 3. 3 por 0,10, aquí le quedaría 0,10 por 3 más 1. Acá es 0,3 por 0,10, es 0,3
más 1, 1,3 por 200.000 le da 260.000. ¿Ok? Y así sucesivamente usted puede verificar las fórmulas que usted quiera. Y con esto, colorín colorado, hemos terminado de ver un ejercicio del sistema alemán, donde hemos mostrado un plan de pago con las características que hemos visto. Pero no olvidarse que esto tiene que cuadrar. La deuda tiene que cuadrar con el total amortizado. Es decir, el B0 tiene que ser igual sí o sí al T grande N, que es el total amortizado. De tal manera que la deuda, el saldo de deuda me dé 0. Ok.